el día del Señor. Sin duda alguna vamos allí recorriendo las iglesias de nuestra querida Misión Sur Metropolitana. Hasta el año pasado, en el mes de diciembre, estábamos con nuestra familia en la asociación Centro Sur, en uno de los distritos del Gran Concepción, cuando en el mes de diciembre recibimos el llamado para trabajar en el departamento de evangelismo, ministerio personal y otras cosas más acá en nuestra misión. Hay algo que yo siempre les confieso a las iglesias, es que tenía dos temores, o en realidad era reacio en dos puntos. Y le decía al Señor, por favor nunca me lleves a trabajar a Santiago. Y lo otro, Señor, mira, yo me preparé para ser un pastor de iglesia, no quiero ser departamental, nunca me lleves a ser departamental. Era un día lunes, me estaba duchando en la casa, tenía mi teléfono bajo, día libre del pastor, el teléfono sonaba. Obviamente, como estaba en el segundo piso en la ducha, no escuchaba. Llamaron a mi esposa y nos avisan que tenemos el llamado para Santiago. Poco antes había sido invitado a realizar una semana de evangelismo al colegio de La Serena, y esa semana me sirvió para replantearme algunas cosas. Y le dije, Señor, mira, creo que yo estaba errado en un punto. Tengo que ir donde quiera que tú me mandes. Así que cuando me llamaron, me pesó en ese momento, hermanos. Pero con gusto acepté y he conocido gente linda. No ha sido fácil, por lo cual ruego que ustedes oren por este servidor. Pero estamos trabajando con todo el corazón para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Amén. Yo quisiera que podamos cantar un himno más, sentaditos como estamos. Hay un himno que no se canta mucho en la iglesia. Yo quisiera saber si alguno de ustedes lo conoce. Es el himno 483 y lleva por título Cuando al cielo lleguemos. ¿Alguien lo conoce acá? ¿Nadie lo conoce? Excelente, entonces lo vamos a aprender. Si tiramos allí la música, por favor. Vamos a cantar con mucha fuerza. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos y alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerá el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Con fuerza. Cuando al cielo lleguemos y alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador. Ingresar por los portales y en las calles de honrar. Cuando al cielo lleguemos y alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Amén. Hermoso himno. Ha llegado a ser uno de mis himnos favoritos en el último tiempo. Y qué emocionante y especial va a ser cuando por fin podamos llegar al reino de los cielos. Hermanos queridos, hoy es 21 de octubre, mañana es 22 de octubre. Y aunque se mencionaba que es el día del pastor,
El 22 de octubre es una fecha muy importante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Generalmente uno pregunta y dice, bueno, es el chasco. Pero hay una fecha más importante o un evento más importante aún. Es el inicio de la última etapa y del último ministerio del Señor en el santuario celestial. Es el inicio de lo que conocemos como el juicio investigador. Y es de lo que queremos hablar en esta mañana. Quiero proponer que el juicio investigador son buenas noticias, son buenas nuevas, porque forman parte del mensaje final que la iglesia remanente debe presentar a un mundo que parece en pecado. Pero me temo que muchas veces tenemos hermanos que, aunque comprenden en cierta forma el mensaje del juicio investigador, ven este mensaje con un poquito de miedo. Y pareciera ser que el mensaje del juicio provocara cierta seguridad o inseguridad, de nuestra salvación. En esta mañana, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, quiero presentarles que es una buena noticia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Este libro escrito por el sabio Salomón cuando vivía la senectud de su vida. Cantares lo escribió en su juventud. Eclesiastés en su senectud. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Luego de que Salomón habla de vanidad de vanidades. La vida tiene muchas vanidades, cosas superficiales, que no atienden a lo importante y trascendental en la vida del ser humano. Él concluye su discurso presentando lo más importante en la vida de una persona y señala de la siguiente forma: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que está diciendo Salomón es lo siguiente: la vida tiene muchas necesidades, hay muchas cosas que realizar. Comprar una casa, desarrollar estudios académicos, terminar la enseñanza básica, la enseñanza media, y si está la aspiración y el deseo de seguir en la universidad, sacar una maestría, un doctorado, tener un buen trabajo, tener cosas en la vida, formar una familia. Sin embargo, no debemos olvidar que lo más importante en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hago un alto. Casi siempre en la Biblia, si usted se da el trabajo de mirar, esa idea de temer a Dios o de reverenciar a Dios está íntimamente ligada con guardar los mandamientos. Cuando usted mira el libro de Deuteronomio, lo puede mirar a la tarde, se va a dar cuenta que casi siempre el temer a Dios está muy ligado con guardar los mandamientos. Y Salomón dice: temer a Dios y guardar los mandamientos es lo más importante en la vida del ser humano. ¿Por qué razón? Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, la razón a la cual apela Salomón para vivir una vida temerosa ante Dios, de reverencia ante Dios, guardando sus mandamientos, es porque en el futuro Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Salomón lo presenta en el futuro. Pero ahora vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 14. Versículos 6 y 7. En toda esta sección
se representa a la iglesia remanente, a la última iglesia. Creemos nosotros como adventistas del séptimo día que somos esa iglesia. No somos un movimiento más dentro de un concierto de denominaciones e iglesias cristianas en este tiempo. Creemos que Dios nos ha llamado con un mensaje especial, un mensaje que ninguna otra iglesia está presentando y un mensaje que el mundo necesita oír. Dice el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Estos ángeles no son ángeles literales, porque aunque los ángeles conocen el mensaje de Dios, no son ellos los que son llamados a pregonar el mensaje al mundo, sino el pueblo de Dios. Y Juan dice que ve en visión a este ángel surcar el cielo, volando con mucha rapidez, porque el evangelio debe llevarse al mundo con prontitud, porque Cristo pronto viene. Y dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos lo siguiente, hermanos queridos. Salomón presenta y dice que lo más importante en la vida del ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque Dios traerá en el futuro toda obra a juicio. Pero ahora la iglesia en el tiempo del fin comienza a decir, temed a Dios. ¡Wow! Ya Salomón había hablado de temer a Dios. Y temer a Dios se relaciona íntimamente con guardar los mandamientos. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, el juicio ya está aquí. El juicio en su primera etapa ya ha comenzado. Cuando nosotros miramos las opiniones dentro del mundo cristiano y evangélico, la gran mayoría de las personas cree así, que el juicio recién comenzará cuando Cristo venga por segunda vez. Incluso hermanos, yo me he encontrado por allí que creen eso. Había un muy buen hermano y sincero de iglesia que decía así, cuando estaban en la escuela sabática decía, por favor no me pregunten mucho, yo no sé mucho porque mientras uno más estudia, más el Señor nos va a exigir, decía él. En realidad, sí, pero no es la motivación. Y él decía, porque cuando Cristo venga, él yo imagino que va a ser una larga fila y va a ir llamando a uno por uno a ver cómo estaba tu vida. Y como yo no sé mucho de la Biblia, decía él, me va a hacer un par de preguntas y entonces para adentro. Era como él imaginaba. Pero ¿será que el juicio es así? La palabra de Dios dice que cuando Cristo viene a dar a cada uno conforme a sus obras. Para que Él venga a dar a cada uno conforme a sus obras, es porque el juicio ya se hizo. Y según Apocalipsis 14, 6 y 7, el juicio, mientras está predicando el Evangelio, ya comenzó. No tengo el tiempo esta mañana para explicarlo, porque no es parte de mi sermón. Pero los adventistas del séptimo día, a la luz de la profecía bíblica, entendemos que la primera etapa del juicio, conocida como juicio preadvento, porque es previa a la venida de Cristo, o juicio investigador, comenzó un 22 de octubre del año 1844. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo del juicio. Y este juicio terminará en el fin del tiempo de gracia, poquito antes de que Cristo venga. Es más, cuando en Apocalipsis se representa la historia del cristianismo con la serie de las 7 iglesias, la última iglesia es la Odisea. Y la Odisea significa Laos, pueblo, Dicea, dicaio o juicio. El pueblo del juicio o el pueblo que vive en el tiempo del juicio. Es decir, hermanos y amigos, vivimos en un tiempo especial. Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del juicio. Un tiempo en el cual muchos personajes bíblicos quisieran haber vivido, pero no tuvieron el privilegio. Tenemos los mayores privilegios que nunca antes la humanidad tuvo alguna vez. ¿Quiere ver uno?
revelación de la palabra de Dios en la palma de nuestra mano. Fíjense ustedes que es un privilegio que Pablo no tuvo. Es un privilegio que Daniel no tuvo. ¿Por qué? Porque en esa época lo que se conocía como de las escrituras eran rollos y manuscritos. Nadie podría decir voy a andar con toda la Biblia debajo del brazo, o voy a tener todas las escrituras en mi velador de la casa o allí en el escritorio, porque no tenían esa posibilidad. Pero esta generación tiene el mayor privilegio. Sin embargo, vivimos una contradicción tremenda. Lamentablemente vivimos en una época donde existe el mayor analfabetismo bíblico, donde nos resulta fácil mencionar quiénes son los jugadores de la selección chilena, pero tenemos dificultades para recordar quiénes son los 12 apóstoles. Vivimos en un tiempo especial donde Dios nos invita para que al entender que vivimos en el tiempo del fin y en el tiempo del juicio, consagremos nuestras vidas y corazones. Tenemos la mayor suma de verdad que ha existido en la historia de la humanidad, pero toda esa verdad y ese conocimiento debe llenar nuestros corazones de amor y gratitud para con nuestro amado Salvador Jesús. Y debemos responder viviendo una vida consagrada, fiel y comprometida con una misión, porque vivimos en tiempos especiales. ¿Pero es el juicio una buena noticia? El juicio es parte del Evangelio. El problema es un problema de concepto. Una misma palabra puede tener un sentido semántico diferente para otra persona. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos. Porque el problema es que no entendemos, o nuestra idea de juicio es diferente a la idea bíblica. Lo voy a explicar con una ilustración. El pastor Robert Falkenberg, expresidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, era un pastor que hablaba obviamente inglés, pero hablaba perfectamente el español. Y él fue invitado a Brasil en una de sus giras para predicar. Y en Brasil ustedes saben que se habla el portugués. Entonces él pregunta y dice, hermanos, ¿hay problema en que yo predique en español? ¿Entenderán ustedes? La iglesia dice, pastor, no hay ningún problema, puede predicar en español. Ok. El problema es que hay falsos cognados. Un falso cognado es cuando una misma palabra suena igual en otro idioma, pero tiene un sentido completamente diferente. Algunos ejemplos. Uno dice, wow, fui invitado, por ejemplo, a algún almuerzo. La comida estaba exquisita. Mucho cuidado si usted va a Brasil o está con alguna familia brasileña y dice la comida estaba exquisita porque estaba extraña la comida, estaba mala. Fíjese, misma palabra, otro significado diferente. La misma palabra en español y en portugués tiene un sentido diferente. Pasa algo parecido. La palabra rato. Decimos un rato. Un rato es un periodo corto de tiempo. Pero en portugués un rato es un ratón. Entonces el pastor Falkenberg, en medio de su sermón, contó una ilustración de un grupo de conquistadores que estaban allí acampando, y entonces a ellos se les ocurrió, en medio de un momento ocioso, cazar un pobre sapito y echarlo en una olla con agua hirviendo. Obviamente el sapito, al sentir el agua hirviendo, saltó fuera y salió arrancando. Y el pastor está contando la historia, pero usa la expresión. Pero luego los niños en un rato venían, tomaban el sapo y lo echaban dentro. El sapo saltaba afuera, pero los niños en un rato venían y echaban el sapo dentro. Y cuando él termina el sermón dice, hermanos, ¿se entendieron todo? Y la iglesia dice, sí, pastor, entendimos todo. Lo que no entendimos es cómo los niños iban en un rato a buscar el sapo. ¿Por qué? Misma palabra, sentido diferente. ¿Cuál es el punto, hermanos? Cuando nosotros escuchamos que hay un juicio, o escuchamos el concepto de juicio, quedamos con una idea distorsionada. Y muchos adventistas tienen miedo del juicio, porque nuestro concepto del juicio es completamente diferente al concepto hebreo. Por ejemplo, cuando nosotros imaginamos juicio, el juez es una persona dura e intransigente que está allí para aplicar justicia.
y buscar cualquier resquicio para meter al malo a la cárcel. Pero en la Biblia, la imagen del juez es diferente. ¿Quieren ver? ¿Se acuerdan de algunos jueces bíblicos? Jefté, Sansón. Y aunque ellos eran llamados para definir y atender casos, ¿cuál era la principal labor de los jueces en la palabra de Dios? Cuando nosotros miramos las Escrituras, descubrimos que la principal tarea y labor de los jueces era luchar y defender al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? La imagen que la Biblia tiene de un juez es completamente diferente a la imagen y percepción que nosotros tenemos acerca de un juez. Nuestra imagen de juicio es diferente. Porque yo les pregunto, en nuestra cultura, ¿quién es la persona que es llevada a juicio? ¿La persona inocente o la persona sobre quien hay acusaciones? ¿Quién es? La persona que está siendo acusada, sin duda alguna. Pero en la mentalidad bíblica es diferente. Quien es llevado ante el juez o ante el juicio no es la persona sobre quien hay acusaciones, sino que es la persona inocente. ¿Cómo es eso, pastor? Claro que sí. ¿Recuerda una parábola que contó Jesús de la viuda y el juez injusto? ¿Quién es llevada ante el juez? ¿Quién es? ¿Quién es? La viuda. ¿Y qué dice? Bueno, el juez era malo en todo caso. Pero la viuda es llevada ante el juez y dice: Señor, por favor, hágame justicia de mi adversario. El bueno es llevado ante el juicio para que se le haga justicia del acusador, para que se le haga justicia de aquel que le causa daño. Y aunque el juez igual atiende el caso para castigar al inicuo e impío, en la mentalidad bíblica, quien es llevado ante el juicio no es la persona que está siendo acusada de ser culpable, sino la persona inocente, para que sea librado de aquel que le atosiga y le causa problemas. Por lo tanto, la idea del juicio bíblica es completamente diferente a la imagen y percepción que tenemos nosotros en nuestra cultura occidental. Por eso el Señor coloca allí en Apocalipsis y dice que la hora del juicio ha llegado. Es parte del Evangelio, es parte de las buenas nuevas, es parte de las buenas noticias. ¿Cómo no va a ser buena noticia el saber que el juez del universo, nuestro amado Salvador Jesús, es la persona que está dispuesta a luchar para defender a su pueblo? ¿Cómo no vamos a estar contentos al saber que este juicio se realiza con el propósito de defender a los hijos de Dios que han sido lavados y transformados por la sangre de Cristo? Si usted mira, incluso dentro del día de expiación, los que participaban del día de expiación no eran los cananeos, no eran los filisteos, no eran los egipcios, los asirios ni los babilónicos, eran los israelitas, porque el juicio se realiza a favor del pueblo de Dios. ¿Podemos repetir esa frase en voz alta? El juicio se realiza a favor de los hijos de Dios. ¿Podemos repetir una vez más? El juicio se realiza a favor de los hijos de Dios. Queda la pregunta entonces: ¿cuál es el propósito de este juicio? Invito para que vayamos juntos al libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 7. Versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Si lo encontró, me dice amén. Ok. Vamos a esperar un poquito ahí. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Ok, vamos a leer. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí el profeta Daniel en visión ve el comienzo del juicio. Describe que hay libros. Entendemos nosotros que por lo menos hay 3 tipos de registros en el cielo. El libro de la vida del Cordero, donde se inscriben los nombres de las personas que entran en el servicio del Señor Jesús. Toda persona que decide aceptar a Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Incluso aquellos que profesaron servir al Señor. Hay otro libro que habla Malaquías, que es el libro de las memorias. Allí en el libro de las memorias se nota todo acto de bondad, todo pecado vencido, todo acto de amor es anotado en el libro de las memorias. Y hay un tercer libro, el cual no aparece en forma explícita, pero sí está de forma implícita, que es el libro de los pecados. ¿Se han dado cuenta que la Biblia dice que nuestros pecados serán borrados? ¿Puedo yo borrar algo si no está escrito? No. Allí implícitamente se está señalando que hay un registro de nuestros pecados y ya allí Salomón señalaba que el Señor juzgará según las obras, incluso los pensamientos ocultos del corazón y toda cosa encubierta. Por lo tanto tenemos por lo menos 3 registros: el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de los pecados. Pero surge la pregunta: ¿por qué Dios tiene 3 registros? ¿Por qué Dios hace un juicio? Pregunto, ¿será que Dios no sabe si yo me salvo o me pierdo? Por lo tanto, Él tiene que anotar. ¿A Dios se le olvidan las cosas? ¿Dios tiene mala memoria? Dios no sabe. ¿Quién se sabe que se pierde? Por lo tanto, hay que hacer un juicio. ¿Será así? La palabra de Dios señala que nuestro Dios es omnisciente. La palabra no está ni siquiera en nuestros labios y en nuestra lengua, y el Señor la conoce. Dios sabe lo que va a acontecer, conoce nuestras necesidades. No hay cosa oculta que podamos esconderle al Señor. Pero entonces, ¿por qué Dios hace un juicio? ¿Y por qué Él tiene registros? Porque la Biblia señala que allí, justo en el momento en que se está haciendo el juicio de Dios, hay millares y millares y millones de millones que están presenciando el juicio. Allí hay ángeles santos, hay representantes de mundos no caídos, y ellos no son omniscientes. Recordemos nosotros que esta gran guerra entre el bien y el mal, que se conoce como el gran conflicto, no es solo centrado en la tierra, sino que comenzó en el cielo cuando un ángel, un querubín cubridor, levantó acusaciones contra Dios y dijo que Dios era injusto, que era arbitrario, que era cruel, que era malo. Por lo tanto, el juicio no es para beneficio de Dios, sino que es para beneficio de los ángeles y de los mundos no caídos. Es más, el juicio no tiene la intención de decidir quién se perderá o quién se salvará, sino que revela ante el concilio celestial las razones por las que Dios ha decidido salvar a aquellos que creen en Él. El espíritu con que Dios hace el juicio es poder justificar ante el cielo. Porque si hay una raza culpable de seres humanos, porque ahora hay algunas personas que de esa raza van a entrar al reino de los cielos. Jesús se deleitará en levantar sus manos y señalar que Él era antiguo, fue un pecador, es cierto. Acá está el registro de sus pecados. Pero un día aceptó a Cristo como Salvador. Se mantuvo en comunión con Él. Por lo tanto, y por causa del sacrificio de Cristo, sus pecados son borrados y Él tiene derecho a entrar al reino de los cielos. El juicio revela las razones al concilio celestial por las que Dios ha decidido salvar a los que le aceptan y creen en Él. Pero muchas veces tenemos todavía
temores. Cuando la Biblia dice que seremos juzgados según nuestras obras. ¿Cómo hará el Señor? ¿Colocará en una balanza si tenemos más obras buenas que malas? ¿O cómo sabremos si tenemos la suficiente cantidad de buenas obras para ser salvados? Miren, Dios tiene un problema. El problema del Señor es que Dios nos ama profundamente y Él quiere nuestra salvación. Pero al cielo solo puede llevar personas con dos características. Personas santas que nunca hayan pecado y personas que hayan cumplido al 100% con la ley de Dios. ¿Cuántos de los presentes nunca han pecado? ¿O cuántos de los presentes han cumplido toda su vida al 100% con la ley de Dios? Yo debo reconocer que no lo he hecho. Ese es el problema de Dios. Dios quiere salvarnos, pero para entrar y llevar a alguien al cielo, esa persona tiene que haber sido santa, nunca haber pecado en su vida y tiene que haber guardado la ley de Dios al 100%. ¿Cómo hace Dios? Y aquí aparece el mensaje central del Evangelio. La Biblia dice que hubo uno, Dios, y se hizo hombre. Juan dice que viene y habitó en medio de nosotros. Cristo viene y se hermana con nosotros. Imaginemos de la siguiente forma. Este es un curso en el colegio. Todos nosotros en nuestro registro tenemos notas en rojo. Solamente unos y dos. Y además en nuestra hoja de conducta hay errores y faltas. Pero hay uno que viene y entra al curso. Jesús, Él es el alumno disciplinado del curso. Es el Mateo del curso. Su hoja de vida está intachable. Y no solo eso, sino que tiene muy buenas acciones. Sus notas, no hay un 6,5 ni un 6,9. Hay solamente 7. En el minuto en que aceptamos al Señor Jesús, en el minuto en que le entregamos nuestra vida y permanecemos en comunión con Él, lo que hace el Padre es tomar los 7 del Señor, es tomar la buena conducta del Señor, borrar nuestras notas rojas, borrar nuestra mala conducta y tomar las notas y la buena conducta de Cristo y colocarla en nuestra hoja de vida. Por lo tanto, cuando llega el momento del juicio y Dios mira nuestra vida, no ve mi vida, sino que ve la vida de Cristo. Porque aunque nosotros, y es importante, no quiero minimizar esto, por favor, no piense que estoy minimizando una vida cristiana consecuente después de aceptar a Cristo. Es sumamente importante porque eso revela que hemos sido transformados y da gloria a Dios. Pero nunca tendremos la suficiente cantidad de buenas obras para ser salvos y entrar al cielo. Por eso la única salida es la vida y los méritos de Cristo atribuidos al pecador. Y cuando llega el momento del juicio, si estamos aferrados al Señor, Dios no mira mi vida, mira la vida y las obras de Cristo Jesús en lugar mío. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Pero hay personas que todavía tienen un poquito de miedo. Hay gente que dice, y muchos predicadores del pasado lo decían así: puede ser que en este minuto tu nombre esté pasando en el cielo, en el juicio. Y si pasó tu nombre y estabas en pecado, perdiste. ¡Wow! Terrible pensamiento. Para empezar, debemos aclarar que no sabemos en qué momento. El juicio comenzó en el año 1844, comenzó la etapa de los muertos, y no se sabe el momento cuando inicia el juicio de los vivos, aun cuando hay algunos predicadores medios iluminados en internet que pretenden saber, no se sabe. ¿Cómo será? Hay dos posibilidades: que sea el juicio de los vivos uno por uno, o que sea de manera simultánea antes de cerrar el tiempo de gracia. Los adventistas del séptimo día creemos que es esta última forma. Pero muchas personas creen
¿Qué pasará si justo cometí un pecado y en ese intertanto entre que pequé y me arrepiento, qué pasa conmigo? ¿Estoy perdido? ¿Mi nombre quedó borrado del libro de la vida? Le voy a explicar. Vayamos por favor a Romanos, capítulo 3. Versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Noten ustedes, todos han pecado. ¿En qué tiempo está? Tiempo pasado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué tiempo está? Presente, miren. Uno de los grandes problemas, y qué bueno que la lección tenemos ese tema hoy día, es el problema del pecado. Si nosotros tenemos una concepción errada de lo que es pecado, tendremos también una concepción errada de lo que es salvación. Pecado es un concepto muy profundo en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero pecado no solo es eso. Salmo 58, verso 3 dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Es decir, no solo es una transgresión voluntaria y abierta a la ley de Dios, sino que es un estado. Nacemos en pecado. Y pecado no solo es eso, sino que es pecado también es dejar de hacer lo que tendríamos que hacer. Cuando el Señor en el juicio de las naciones dice y acusa allí a la gente, dice: por cuanto estuve en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no vinisteis a mí. Allí el pecado no es solo hacer algo malo, sino dejar de hacer algo que tendríamos que haber hecho. Pero de repente pensamos en pecado solo como hacer algo malo. Pero pecado también es dejar de hacer lo que hemos hecho, y pecado es un estado. La Biblia dice que todos han pecado. Y dice que están destituidos de la gloria de Dios. En griego dice que continuamos estando destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, es solo la gracia de Cristo la que nos cubre. Porque aunque nosotros con la ayuda del Señor dejemos de hacer lo malo, ¿qué persona puede decir al final de un día: yo hice ahora, aunque no hice nada malo? Porque hay días que uno no hace nada malo con la ayuda del Señor. ¿Quién puede decir: hice todo lo que el Hijo de Dios tendría que haber hecho? Eso también es pecado. La gracia de Cristo nos cubre constantemente. Es como un matrimonio. ¿Hay matrimonios perfectos? No, porque no hay personas perfectas. Ahora miren, yo pregunto, todos los matrimonios pasan por crisis y hay una discusión o una diferencia. Luego se reconcilian. ¿Qué pasa? ¿Será que en ese momento en que el matrimonio tuvo una discusión o una diferencia, hasta reconciliarse, estaban casados o se habían divorciado? Del minuto que tuvieron una discusión, una diferencia, hasta que se reconcilian, ¿permanecen casados o están divorciados? ¿Continúan casados? ¿Se pueden divorciar? En algún momento sí. Si él y ella quieren seguir, mira, no quiero seguir, obviamente que sí. Pero mientras ellos continúen casados o mientras anhelen seguir juntos, a pesar de las diferencias, ellos no están divorciados en ese momento en que hay una diferencia. Y aquí viene la buena noticia. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la intención de perseverar en Cristo Jesús y seguimos adelante, debemos huir del pecado sin duda alguna, como de la lepra. Pero cuando tenemos alguna caída y lamentamos, en ese trecho Dios no nos abandona. Porque no es que el Señor nos abandona cada vez que pecamos y nos espera solamente cuando volvemos. Mientras perseveremos en Él, Dios no nos abandona. Obviamente, ¿podemos dejar al Señor? Sí. Si lo dejamos y no queremos más con Dios, Dios no puede hacer nada más por nosotros. Pero mientras perseveremos en buscarle, somos cubiertos por su justicia. La sierva de Dios dijo así en Mensajes Selectos, tomo 1, página 488. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin,
Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos. Cuando está a la disposición, tal vez es imperfecto, pero dice que el Señor toma eso como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. El carácter de Cristo toma el lugar vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. El juicio son buenas noticias y la gracia del Señor son las mejores noticias que hemos recibido. El secreto está en permanecer al lado de Cristo Jesús. El Señor hizo tanto por nosotros. Vino a morir, intercede por nosotros. Y esta obra de juicio es a favor nuestro. El Espíritu del Señor es poder salvar a la mayor cantidad de personas. Tal vez hay alguien que ha vivido crisis y luchas espirituales y ha querido tirar la toalla y no seguir. Por favor, no se quede a mitad de camino. Uno recorre iglesias y cuando vuelve pregunta: ¿qué es del hermano tanto o de tal hermano? No, ya no está en el camino del Señor. Que ninguno de los que estamos aquí se pierda. Hay una corona hecha a su medida y hay un lugar preparado para usted. No se quede a mitad de camino. Cristo dio todo por nosotros, sufrió en la cruz del Calvario y fue más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Y hoy día tiene la intención de defender a aquellos que le buscan. Hemos pecado, confesemos nuestras faltas ante el Señor, roguemos que su gracia nos transforme. Y junto con el perdón viene una P mayor, que es el poder para ser vencedor, porque aún la victoria es un don del Señor. Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo mucho por nosotros, pero Él espera que nosotros podamos responder a su invitación de amor. Voy a cantar un cántico que se llama El Dios que yo conozco. Escuchen la letra y mediten en todo lo que Jesús hizo por nosotros para redimirnos para la eternidad. Yo conozco es poderoso, no se limita al tiempo o lugar, conoce el final desde el principio, no tuvo un inicio, no tendrá un fin. Mayor que los niveles su gran corazón, igual a su justicia de su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre y en su gracia y tengo salvación. Yo conozco, deja corona y sale en busca del perdido. No se intimida el dolor y el sacrificio. Abre sus brazos para salvar al pecador. El Dios que yo conozco haría todo otra vez si precisase. Fue más allá de lo que yo
su amor. El Dios que yo conozco es diferente. Va al fondo cuando es por salvación. Entrega hasta su vida por sus hijos, muriendo y sufriendo en una ruda cruz. Mayor que el universo es su gran corazón, igual a su justicia es su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre, y en su gracia y templo salvación. El Dios que yo conozco deja corona y sale en busca del perdido. No se intimida ante el dolor ni el sacrificio. Abre sus brazos para salvar al pecador. El Dios que yo conozco haría todo otra vez si precisase. Fue más allá de lo que yo imaginase, porque mayor que su gran gloria es su amor. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor: Señor, quiero rendirte mi ser, quiero que tú seas mi abogado, mi juez, y quiero que también me justifiques en el juicio? ¿Cuántos quieren decirle al Señor? Amén. Que la gracia del Señor les acompañe. Si yo represento el sentir y el pensar de cada uno, estamos satisfechos espiritualmente, y creo que vamos a precisar una nueva visita. Muchas gracias, Pastor, por la familia, por estar con nosotros también. Y vamos a concluir cantando el himno 373. Himno 373. Mi gozo y mi canción.
Inclinemos el rostro para recibir la bendición del Señor. Buen Señor, agradecemos por el mensaje de su palabra. Gracias porque en ella encontramos buenas noticias a pesar de nuestra condición caída. Necesitamos su perdón, pero también necesitamos el poder para ser vencedores, para que nuestra vida glorifique su nombre. Gracias, Señor, porque este juicio es a beneficio nuestro. Si estamos en comunión con usted, queremos perseverar en buscarle. Y si en algún momento, Señor, resbalamos y caemos, queremos levantarnos prestamente para acudir ante su presencia y seguir adelante. Que ninguno de nosotros quede a mitad de camino. Muchas gracias porque en Jesús tenemos no solo un abogado, sino un juez amigo que está de parte de su pueblo. Tome nuestras vidas, tome nuestro corazón, manténgalo puro por nosotros y que podamos ir contentos para nuestros hogares. Lo rogamos en el nombre más sublime, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.